Hoy vamos a estudiar el bloque de escrituras de Éter, capítulos del 6 al 11. Curiosamente, el capítulo 6 de Éter es uno de los capítulos del libro de Mormón que más me gustan. Y sin embargo, el resto de esos capítulos, del 7 al 11, es una de las partes del libro de Mormón que peor sentimiento me producen. No sé si decir que menos me gustan, pero sin lugar a dudas me produce un sentimiento de intranquilidad, de profunda tristeza, al ver cómo hubo reyes y líderes del pueblo de los jareditas que por culpa del orgullo y por culpa del ansia de poder y de la corrupción y la iniquidad, mataron incluso a sus propios padres, a hermanos, causaron que el pueblo sufriera grandemente. Vamos a empezar con el capítulo 6 de Éter. Dice: y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano. Ya en Mosía 28 al 19 se nos decía que conviene que todos se enteren de estas cosas. Si vamos al capítulo 28 de Mosía, podemos ver ahí que Mosía, el rey Mosía, recibe 24 planchas de oro de una expedición que el rey Limi había mandado, y esto es de donde sale este resumen que hace Moroni, de lo que conocemos como las planchas de Éter. Si esos líderes decían conviene que sepamos estas cosas, prestémosle atención. Versículo 2. Porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo, y he aquí dieron luz a los barcos. Vamos a hacer aquí algo interesante. Aquí va a hablar acerca de travesía, olas, tempestades, vientos, luz, preparación de alimentos, de lo necesario, oración, alabanzas. Mis hermanas y hermanos, si queremos entender las Escrituras, tenemos que pensar estos elementos, las piedras brillantes, la oscuridad, el mar, las olas, podrían ser símbolos de nuestra propia vida, y esto lo podemos hacer con todas las Escrituras, ¿vale? Cada vez que vemos que Moroni fortificaba las ciudades, que Moroni le daba a su pueblo petos y escudos y armaduras y los preparaba, son todos estos símbolos de cosas espirituales e incluso temporales y físicas para nuestros días. Tengamos esto en mente, ¿sí? Seguimos. Dice que fue el Señor el que preparó las piedras. Curiosamente no dice Jared, dice el Señor hubo preparado las piedras. Y Jared es el que desciende del monte y coloca las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo. Y he aquí dieron luz a los barcos. Y así hizo el Señor que las piedras, fijaos, y así hizo el Señor, de nuevo, ¿vale? Siempre vamos a darle crédito al Señor, siempre vamos a ver su mano en todas las cosas. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos, para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Muy bien, más que respuestas quiero dar preguntas. A veces se sabe más de una persona por las preguntas que hace que por las respuestas que da. Algunas de las preguntas que tengo para vosotras y vosotros. Se prepararon con alimentos, con animales, ¿verdad? Rebaños, aves, etc. El presidente Nelson en algún momento nos ha pedido que nos preparemos temporalmente, aparte de espiritualmente. ¿Sabríamos recordar
incluso si hay algún discurso donde Él nos ha dicho que debemos prepararnos temporalmente. En la Iglesia se nos anima a llevar algún tipo de acumulación o de plan de bienestar. Y también cuando todos ellos se embarcan en el viaje, se encomiendan al Señor. ¿Nos encomendamos nosotros al Señor cuando empezamos nuestro viaje diario? Y tenemos miedo a veces de comenzar una aventura de la que no sabemos mucho, una aventura que puede ser algo totalmente un viaje a lo desconocido. Nos encomendamos al Señor continuamente. Y si es así, y ahora vamos a ver un poco más de ello, tengo más preguntas para vosotros. ¿Qué se podría comparar con esas piedras que brillaban en la oscuridad? ¿Pasamos a veces nosotros por oscuridad en la vida? ¿Tenemos algo que nos dé luz en nuestra vida? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Qué se nos ha pedido a nosotros que seamos? ¿Qué nos da luz en nuestra vida? Seguimos. Versículo 5. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida. Y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. A ver, un momento, vamos a parar aquí. Si el Señor los quiere llevar a la tierra prometida, ¿no sería más fácil llevarles como el que está surfeando por una ola continuamente y ya está? ¿Puede ser eso una comparación de nuestra vida? Esta vida es un mar totalmente calmado, una balsa de aceite en la que vamos progresando. Si no hubiera ese furioso viento, ojo, no dice que el Señor permitió que hubiera viento, dice que Él causó ese viento. ¿Por qué? Un barco que no tenga motor, evidentemente, ni remos, ¿ya? Si no hay viento, no progresa. Y si no hay furiosos vientos que echaban a los barcos de un lado a otro. Incluso dice más adelante, y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo, vaya lenguaje, cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara. Bien, pensemos, seguimos con los símbolos. ¿Qué son ese furioso viento, esas tempestades, esas olas? ¿Podrían ser las adversidades? ¿Podría ser realmente las dificultades, las pruebas de esta vida lo que nos empuja hacia la tierra prometida? ¿Y qué podría simbolizar la tierra prometida? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Cuál es la última meta a donde queremos llegar? ¿En el templo existe algún símbolo o algún cuarto donde se simboliza esa tierra prometida celestial a la que queremos llegar? Se nos dice que cuando eran sepultados en el abismo no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso. En la traducción en inglés dice like a dish, como un dish. Dish puede ser un plato, una fuente, un cuenco. Imaginémonos una fuente que tiene una tapa. Imaginémonos algo así. Aquí no entra el agua. Imaginemos que esto está también totalmente hermético, ¿vale? Totalmente sellado. Entonces, si dice que aunque eran sepultados en el abismo, dentro del agua, el agua no les entraba, ¿qué nos puede recordar esto a que no importa el mar de iniquidad, el mar de maldad que haya ahí fuera, aunque yo esté inmerso en este mundo de maldad, si yo estoy sellado, si yo estoy impermeabilizado, si tengo una armadura estanca, no me entra ese agua de maldad, esa fuente de aguas sucias de las que hablaba Leia en su sueño, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Yo me lo estoy pasando pipa hoy con esto.
pues sus barcos estaban ajustados como un vaso. Más adelante dice, por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas, y de este modo fueron impelidos ante el viento. No importa cuántas veces nos hundamos, el Señor nos va a sacar a flote, y dentro de la más absoluta oscuridad, el Señor sigue dándonos luz, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué nos puede dar esa luz? ¿Qué relación podría haber con el Espíritu Santo? ¿Qué relación podría haber con el Evangelio? ¿Qué relación podría haber con la luz y conocimiento que recibimos en el templo, en las clases, en nuestra revelación personal? Seguimos. Y así, y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. Una autoridad general durante la Segunda Guerra Mundial, en el que el pueblo lo pasaba muy mal, dijo lo siguiente: se nos dice que cuando los jareditas se dirigieron a la tierra prometida en sus barcos, prevalecieron tempestades furiosas y terribles. Los vientos soplaron y se encontraban en riesgo inminente en todo ese peligroso trayecto. Dios los sostuvo. También leemos que aunque esos vendavales y tempestades rugían, trayendo destrucción a su paso, el viento soplaba continuamente hacia la tierra prometida. Estas adversidades por las que estamos pasando, estas terribles guerras y todas las cosas horribles que prevalecen están en el poder de Dios. Él puede detenerlas cuando Él quiera, cuando se cumplan sus divinos propósitos. Sin embargo, no olvidemos que por medio de este mar de problemas, nuestras adversidades, las experiencias por las que pasamos y las cuales Dios hace que obren en conjunto para nuestro bien, si lo obedecemos a Él, todas ellas nos soplan hacia un puerto de reposo, hacia un glorioso futuro, hacia la vida eterna. Entonces, tenemos en estas escrituras un hermoso simbolismo de nuestro propio viaje. Y recordemos que el Señor nos bendice cuando somos humildes. Dicen las Escrituras que cuando llegaron a la tierra prometida, se hincaron de rodillas y dieron gracias al Señor por sus tiernas misericordias. Una de mis expresiones favoritas en las Escrituras. Nosotros somos capaces de ver una bendición en las adversidades, somos capaces de entender que estamos dentro de un autobús escolar, de esto que los niños van al colegio, y que no importa si estamos en la primera fila, en medio o al final, a veces iremos cambiando de fila, pero todo el autobús nos lleva a su destino. Qué hermosas son las Escrituras, ¿verdad? Hagamos este ejercicio, pensemos qué símbolos son para nuestra vida, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Luego vemos en los otros capítulos que hay líderes que se arrepintieron, que hicieron bien su trabajo y el pueblo prosperó. Y cuando los líderes fueron inicuos, el pueblo cayó en esclavitud. Por favor, que no caigamos en esclavitud espiritual, ¿vale? Es importante ser líderes buenos. Y todos somos líderes de una manera o de otra. Por supuesto, los padres, los familiares, maestros, presidentes de la iglesia, pero no importa que no tengamos un llamamiento. Todos podemos liderar de una manera efectiva. ¿Y qué significa liderar de una manera efectiva? Ayudar a las personas a venir a Cristo. Ya está. Eso es lo realmente importante. Os testifico de que tenemos adversidades en esta vida para fortalecernos, para crecer, para ser probados y llegar a la presencia de nuestro Padre, allí en la tierra prometida con Él, en el sagrado nombre de mi Maestro Jesucristo. Amén.